Imaginemos con el pensamiento un país distinto. Talleres donde reparar alas de colibríes. Alas de colibrí. Alas de colibrí. Todos los jueves de 19 a 20 por aquí, por la COPE. Alas de colibrí para la cruz. Hola, buenas tardes. Primer programa, perdonen si nos ponemos un poco nerviosos con Aldana, que ya está llegando. Alas de colibrí se va a tratar de un espacio de pensamiento filosófico. Así que, como recordaba Valentín, vamos a hacer como una continuidad de Filosofía por la Ventana en una nueva versión. Agradezco la experiencia que fue Filosofía por la Ventana, de lo cual Agustín sabe que era oyente, Valentín sabe que yo era oyente, aparte he participado con preguntas dentro de ese programa. Bueno, mi nombre es Gerardo Peña y me va a acompañar con la conducción del programa Aldana Rauto, que ya está llegando. La idea es, a partir de las ideas de algunos filósofos, tanto del continente europeo como del continente asiático, como de la India, como de América Latina, como de la Argentina, tratar de abordar sus pensamientos y sus pareceres sobre la realidad, sobre esa realidad que es materia pura, que es ontología pura, que es ser, que es lo que uno trata de visualizar a través de la filosofía, y poder charlar a partir de eso sobre nuestra realidad local, nuestra realidad nacional, nuestra realidad como América Latina, que nos preocupa tanto. Y en este primer programa queríamos comenzar leyendo y analizando un pequeño texto de un libro que se llamó Diálogos, en el que un filósofo que nos va a acompañar mucho en este programa, que es Gilles Deleuze, dialogando con Claire, que era una alumna suya, el libro se llama Diálogos, hace una definición que va a ser el eje del programa de hoy y de mi charla junto con Aldana. Para comunicarse, el WhatsApp 49 80 47, para escucharnos por la radio www.fmcooperativa.com.ar, y después eso se la escucha online de la radio. Después estamos en Facebook, en Instagram, @fmcooperativa 105.1, fmcooperativa 105.1. Bueno, Aldana, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas te tardes presenté, a todos. pero bueno, presentate vos. ¿Cuál es nuestra idea como programa, como diálogo, como encuentro entre nosotros? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Gerardo, por haberme convocado a hacer este programa. Hace muchos años nos venimos juntando haciendo talleres de filosofía, siempre que se puede, siempre que vengo de Italia, Gerardo, vamos a hacer el taller y ahí estamos. Y bueno, ahora estamos acá en Necochea poniéndole todo y tratando de, lo que queremos lograr es generar una comunidad realmente de oyentes filosóficos y que también puedan abrirse y animarse al diálogo, digamos, que es lo que nosotros queremos. Y saber que la filosofía atraviesa toda nuestra vida. Y bueno, hoy, como dije, vamos a leer un pequeño textito de Deleuze y vamos a conversar con Aldana sobre él, con la dinámica que nosotros hacemos en nuestros encuentros. Por eso nosotros le llamamos a este espacio un espacio de encuentro. Los que quieran llamar, los que quieran preguntar, los que quieran comunicarse, crear esa comunidad de oyentes que ya hace años la tónica de esta radio, FM Cooperativa, ha permitido lograr. Con los que hemos sido oyentes, los que nos sentimos parte de la radio, los que hemos pasado por acá, la idea es poder comunicarnos a través del micrófono y del encuentro personal. Sí, para contextualizar un poco a los oyentes también, vamos a hablar de Deleuze, que vos lo dijiste hace minutos. Y bueno, Deleuze es uno de los filósofos más importantes de la historia del siglo XX, fue un gran influyente francés, de origen francés, así que bueno, vamos a estar leyendo un fragmento de él. Bueno,
Y tiene que ver, este fragmento lo vamos a ir charlando con Aldana, con la realidad que nos toca vivir hoy. Dice Deleuze frente a una pregunta de Claire Parnet, que era alumna de él: la tristeza, los afectos tristes, son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en sus esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser un hombre libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos, que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo. Convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. Bueno, la primera parte de esta afirmación, que la tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. La idea nuestra era hablar sobre cuánto afecto triste está surcando la tierra, el territorio, nuestra patria en estos momentos. Afectos tristes que nos producen mucha angustia. Afectos que venimos a la radio hoy de haber visto imágenes de represión de docentes, de jubilados en la calle, todas realidades que afectan y que generan angustia en la gente. Angustia de no saber si al otro día va a poder tener su trabajo, angustia si al otro día no va a poder comer, angustias que van generando afectos tristes. Y esos afectos tristes disminuyen y se nota la potencia de obrar de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y bueno, es un primer tema para debatir, Aldana, ¿no? Sí, es una angustia que también se acerca mucho al odio y la gente se va empapando de todas esas emociones que realmente favorecen a los más poderosos, ¿no es cierto? A un sector de la sociedad. A ver cómo es eso de que la angustia te acerca más al odio. Es una afirmación que tira Aldana y que bueno, que me gustaría que la profundizara. Sí, bueno, nosotros siempre en los talleres de filosofía que nos reunimos, siempre hablamos de un gran filósofo que es nuestro referente, que es Spinoza, y él habla un poco de esto, ¿no? De lo que es el odio. Y si bien el odio favorece a los grandes poderosos, ellos quieren que nosotros estemos angustiados, peleados, y obviamente todo eso genera odio, ¿no es cierto?, entre nosotros mismos. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Y qué pasa? Porque nos convertimos en esclavos. Nos convertimos en esclavos. Como afirma Deleuze en este texto. O sea, nos vamos convirtiendo en esclavos del poder. Porque ellos necesitan más angustiarnos que reprimirnos. Si bien la represión, que es el corolario de lo que está pasando, pero lo primero es angustiarnos. Es generarnos ese espacio de miedo, de disminuir nuestra potencia de encuentros, de sofocarnos en esa realidad. Y en la Argentina hemos venido pasando periodos muy fuertes de esto. Tuvimos 2 años de pandemia donde la posibilidad de encontrarnos afectivamente, de unir nuestros cuerpos, de abrazarnos, de darnos afectos, de darnos ternura, de caminar juntos, de estar en la calle, de luchar, fueron imposibilitados por el marco de la pandemia. Y después de todo esto viene sucediendo esta realidad y es necesario volver a recuperar la alegría de unir nuestros cuerpos en la lucha. Y ahí sí, aceptar el desafío de lo que nos toca esta época, ¿no? Porque no es fácil, como dice Deleuze, ser un hombre libre en este espacio. Sí, también pasa que se transforma en una resistencia, también a través de esa angustia, de ese odio, y una resistencia reprimida en algún punto, una resistencia que se queda sumisa en cierto punto, y no es lo que queremos lograr, digamos. Y no se puede vivir continuamente solo de resistir. O sea, resistir también te aleja y te quita potencia de energía para crear nuevos caminos, nuevas alternativas. Creo que también este programa va a ser una manera de ir pensando cómo podemos ser hombres libres, cómo huir. Ahí viene un concepto que es interesante, cómo huir de esta peste en la que estamos. Porque claro, es en alguna medida una peste que nos abarca a todos. La peste del mensaje fácil, de la diatriba a las personas, del insulto fácil, de la negación, como decían, como uno ve en las redes, en las redes sociales, enseguida el insulto fácil,
qué bueno, echaron a los ñoquis del Estado, qué bueno que nos sacamos de encima esta lacra, qué bueno. Y todo queda en un cliché, digamos, repetitivo. No hay profundidad de análisis en todos esos memes o haters o... Llámalo como quieras, pero... Pero sí colabora a generar esta sensación de peste. Y no es fácil huir de la peste, no es quedar atrapado en solamente contestar a estas diatribas. Entonces es necesario organizar encuentros cada vez mayores, encuentros en que podamos pensar, mirarnos a la cara, construir, como ha ido pasando, juntarnos en la calle, conocernos, preguntarnos. Bueno, ese es el desafío que va a tener este programa y que va a tener la posibilidad de aumentar nuestra capacidad de acción. Sí, y escucharnos, ¿no? Más allá de que el otro piense distinto, escucharnos y aprender del otro, entender al otro. Y eso es lo que es la amistad política, ¿no es cierto? Que siempre hablamos nosotros, Gerardo, de la amistad política. ¿Qué es eso? ¿Qué significa, no? La amistad política significa la posibilidad de encontrarnos sin necesidad de subsumir al otro en nuestro pensamiento. Exacto. Y necesitamos generar amistad política entre todos aquellos que queremos salirnos de esta peste, de aumentar nuestra capacidad de obrar. Necesitamos afectarnos de alegría, de encontrarnos, de multiplicar los afectos que expresan o desarrollan potencias. Y para eso necesitamos repensar el país, repensar el Estado, repensar la manera que nos hemos relacionado, porque nos hemos equivocado mucho. Por eso hemos llegado a esta situación. Y una de las primeras equivocaciones la vamos a ver en un diálogo que tengamos con Alexander Roy, que va a ser nuestro invitado de hoy para conversar, sociólogo, cuando hablemos de cómo ve él en este momento del país las alternativas de construcción de algo distinto. Y mientras tanto, para tener esa potencia, esa necesidad de encontrarnos, esa necesidad de afecto, escuchemos un tema que nos motive para defender la alegría como uno de los principios. Bueno, estábamos escuchando a Serrat, Defender la Alegría, hermosa canción, Gerardo. Sí, en realidad es una poesía de Mario Benedetti, que fue musicalizada por Serrat, y bueno, ahí creo que queda un poco afirmado desde la poesía lo que nosotros estamos planteando acá. Creo que tenemos unos mensajes, Aldana, en el programa que nos han saludado o entramos en diálogo. Bueno, nos estaba saludando Stanislao, compañero nuestro de los talleres de filosofía, y Miriam, que no tenemos el gusto de conocerla, pero bueno, muchas gracias por los saludos. Patricio también nos está escuchando. Ajá. Y así que bueno, gracias comunidad por los saludos, por la buena onda, y estamos acá presentes. Bueno, para ir siguiendo con el análisis de este texto, vamos a analizar una de las frases que parece por ahí más como que oscura de este texto, que es convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo. O sea, no tenemos que acostumbrarnos a ver el cuerpo solo como un organismo en representación del bios, como vida solamente, sino el cuerpo como una entidad material que nos permite el encuentro, que nos permite la comunión con otros, que nos permite el abrazo, que nos permite el diálogo, que nos permite el llanto, que nos permite la manera de construir espacios de común. Sí. Spinoza tenía una frase que decía: no se sabe lo que puede un cuerpo, y creo que nosotros todavía no hemos probado cuánto puede un cuerpo de lo común. La importancia de los cuerpos. La importancia de los cuerpos en la construcción de un común Exacto. entre todos nosotros. Creo que es quizás el gran desafío que tenemos, porque no hemos sabido construir un común. A veces da la sensación que incluso en la resistencia hay cuerpos fragmentados, cuerpos que resisten por aquí, otros cuerpos que resisten por allá, y no logramos unificar la potencia común de esos cuerpos. Y eso tiene que ver con lo que decíamos al principio: ellos pretenden que nosotros estemos divididos. Sí. De la mejor manera posible, divididos. Sí. Es una tarea que ellos tienen hacia la dominación, y que por lo tanto cuando hablamos de ellos, ¿de qué estamos hablando también? No de algo fulgurado, de algo que está en el éter, porque la filosofía no es solamente hablar de un ente abstracto, sino realidad concreta,
¿quiénes nos pretenden dominados? Esa sería una pregunta, Aldana. ¿Quiénes son los que nos pretenden dominados? Los poderes establecidos. Y los poderes establecidos a veces son los poderes más ocultos, son los que no aparecen tan firmemente. Sí. Por ejemplo, ahora que Milei habla de la casta, identifica la casta con lo que es más visible, con lo que puede ser la clase política que tiene sus marcas y sus errores, pero también somos castas los que hemos trabajado en el Estado, los que tenemos que subyugar todos los días para ganar un sueldo, los que no nos alcanza para llegar a fin de mes, las mujeres que manejaban los comedores populares, la gente que recibía un plan de asignación, y queda oculto el poder oculto de aquellos que quieren dominar nuestros cuerpos, que son los poderes económicos fuertes que dominan el país y que todos vamos a empezar a ir desmembrando, ir haciendo conocer, descubrir la casta, porque es una manera de develar. Una de las tareas de la filosofía es siempre develar, develar lo que está oculto, hacer aparecer el ser, hacer aparecer la materia y lo potente. Lo hace a través de preguntas, pero lo hace a través del ejercicio del pensamiento común. Y por eso tenemos que convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. ¿Qué significa esto? No nos tenemos que quedar en un pensamiento autocomplaciente, reducido a lo que pienso yo, en mi conciencia, lo que escribo, lo que transmito, sino un pensamiento que podamos construir dialogando. Sí, y también como país, vos decías recién, Gerardo, que hemos tenido muchas fallas que han llegado al colapso en el que nos encontramos a fines del 2023. Y votamos esa palabra que tanto funcionó, que es la palabra cambio. Un cambio que viene escondiendo grandes situaciones que pueden generar problemas muy graves a nosotros, como país y como ciudadanos. Y a veces no repensamos esa situación y podemos estar más perdidos aún. Y eso pasa porque si no organizamos nuestros encuentros, ¿qué significa organizar un encuentro? Vamos a seguir profundizando un poco el texto. Nosotros decimos encontrarnos, hay que estar en la calle, hay que resistir, pero no se trata solamente de eso, y no se trata de en esa resistencia ir a lograr, lo único que va a hacer es descargar mis necesidades personales, mis compulsiones personales. Tratar de ser yo el protagonista de ese encuentro. Organizar un encuentro implica saber renunciar también a mi propio pensamiento en un determinado momento, a poder escuchar a ese otro que se junta conmigo en la calle, aprender de él. A veces, y a nuestras propias supersticiones, Gerardo. Claro. Supersticiones como el miedo y el odio que hablábamos hoy, ¿no? Luchar contra eso. Para poder organizar los encuentros, porque si no logramos organizar los encuentros también le damos a la resistencia como un nivel de mirada absoluta. Y la resistencia en algún momento puede ser vencida, como toda resistencia. Y también produce agotamiento de los cuerpos, produce cansancio. Por lo tanto, junto a la de resistencia tiene que haber una capacidad de aumentar nuestra actuación, nuestro involucrarnos, sí, nuestro aprender del otro, nuestro generar propuestas. Ese era el sentido de este programa de hoy. No ver la alegría como algo superficial, decir, bueno, frente a todo lo que pasa, sonriamos, estemos alegres, ya va a estar mejor, todo ok, todo bomba, sino una alegría construida del encuentro común, una alegría construida de la potencia de actuar, una alegría que, junto con la resistencia, vaya empezando a imaginar, como plantea la canción que le da nombre a nuestro programa, Alas de Colibrí, imaginar un partido de sueños, un movimiento de sueños. Esa imaginación que nos permita soñar, pero no soñar en el aire, soñar para ir construyendo aquellos que todavía no hemos logrado afianzar, que no hemos logrado manifestar, y a lo cual hemos venido renunciando durante mucho tiempo, por privilegiar posturas personales, quién es más importante uno que el otro, quién tiene mayor la razón, más la verdad, y eso nos ha sacado del camino de construir esos espacios comunes. Y eso es, en alguna medida, haber vivido nuestro cuerpo común como un organismo, pero no haberlo vivido como un espacio de encuentro. Si lo vivís como un organismo, el cuerpo,
es una institución a la cual vos tenés que responder, que necesita de una cabeza, y que esa cabeza la define quien se sienta con más capacidad de liderazgo. Y nosotros necesitamos cuerpos sin órganos, como decían Deleuze y Guattari. ¿Qué es un cuerpo sin órganos? Cuerpos que nos permitan fusionarnos más allá del límite del orgánico. Cuerpos que nos permitan ese encuentro. Ese es el concepto de cuerpos sin órganos que lo saca Deleuze de un texto de Arthur Rimbaud y que tiene que ver con el vivir en ese cuerpo sin órganos, la experiencia de no ponerle límites al encuentro con el otro, al fluir. Y eso es una respuesta muy fuerte a este sistema capitalista, de lo cual vamos a ir hablando. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista justamente es un sistema que circula a través del fluido, de los flujos de intereses, de los flujos financieros, de los flujos reales, y nosotros tenemos que contraponerle a eso los cuerpos que nos permitan también tener un flujo entre nosotros, pero un flujo que contrarreste el flujo del capitalismo. Sí, no pensar que es algo utópico. Realmente se pueden encontrar los cuerpos, podemos reunirnos a través de esto que decía Gerardo, que decíamos en esta charla. Nos podemos encontrar, abrazar, dialogar, escuchar, siempre entendiendo que el otro puede pensar distinto, pero igualmente sacar el ego de lado y entender que el otro también nos puede enseñar y que el camino va por ese lado, si realmente queremos un cambio verdadero. Por eso que la intención de nuestro primer programa era reportear a quien va a ser nuestro entrevistado después que terminemos, que pasemos a la tanda, con Agustín, con Valentín. Con Valentín, que va a ser Alex Roy, y voy a aprovechar a presentarlo antes de que después lo podamos contactar. Alex Roy nació en Francia el 25 de enero de 1976 y es un académico y político argentino de origen francés y que fue entre 2021 y 2023 presidente del INAES, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la República Argentina, docente y militante del movimiento Evita. Vamos a charlar con Alexander Roy, vamos a hablar con él, porque creemos que en las últimas expresiones que ha tenido, en la aparición en un artículo, por ejemplo, en el diario AR, que es un diario alternativo que circula por las redes, ha empezado a insinuar, más allá del marco de la resistencia y de describir la realidad que nos toca vivir, hacia dónde tenemos que ir pensando propuestas desde el campo nacional y popular, de lo que nos podemos llamar la izquierda, de lo que nos podemos llamar quienes estamos en estos espacios. ¿Qué tenemos que empezar a pensar para no solamente quedarnos en el marco de la resistencia, sino construir un modelo común de militancia que nos permita empezar a soñar con transformar esta realidad? Alas de colibrí. Un espacio de encuentro. Bueno, estamos en comunicación con Alexander Roy, que fue presentado en la primera parte del programa. Hola Alexander, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gerardo te saluda. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Aldana saluda. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, Alex, nosotros nos referimos un poco, a tu trayectoria como pensador, como intelectual, como sociólogo, pero también con tu compromiso siempre en la realidad. Un poco es el sentido de este programa que nace hoy, Alas de Colibrí, de unir el pensamiento, la filosofía en este caso, que es la actividad que hacemos con Aldana, con el compromiso militante. Eso lo vimos reflejado mucho en tus acciones, en tu vida, en tu testimonio, te venimos siguiendo hace rato, pero ahora nos queríamos referir en el medio de esta situación o crisis o inmensa panorama difícil que está viviendo nuestra patria con el gobierno libertario de Javier Milei, atentos a lo que sectores del campo popular vienen realizando, callando o por lo menos no insinuando hacia dónde podemos ir pensando una salida de esto.
nos encontramos con un artículo tuyo en el diario AR, en donde empezás a pensar, no que la desarrollás, un camino de pensamiento y de acción para ir saliendo de esta realidad. Por eso mi primera pregunta sería, Alex, vos hablás ahí de crear una nueva dialógica, una nueva manera de dialogar entre nosotros en la construcción de un espacio común de militancia que nos permita pensar otro país. ¿Podemos hablar de ese término dialógica, una nueva manera de dialogar para crear, decís, una nueva manera de encarar la respuesta a esto, que no quede solo en la mera resistencia? Claro, porque me parece que uno de los problemas que hay en la posición de resistencia es que no es una posición necesariamente constructiva, y que uno de los problemas que atravesamos es justamente un vacío de sentido muy profundo. Con lo cual, aunque podamos darle sentido al quehacer político, no puede ser un proceso, ¿cómo decir?, abstracto entre algunos intelectuales o a espaldas de la realidad social y de los actores que hay en la sociedad, ni de lo que está pasando en términos de decepciones y resentimientos que atraviesan nuestra sociedad. Entonces implica una manera de dialogar que no es la que ha predominado en los últimos años, que predomina hoy en día, que es esa idea de pensar políticamente en términos de amigo-enemigo, sino de pensar desde la articulación de múltiples conflictos que atraviesan nuestra sociedad. Bueno, Alex, estábamos leyendo tu artículo en el diarioar.com, la verdad súper interesante, y hay algo a mí que me llamó mucho la atención y me gustaría ver si lo podés explayar, que dice que ante este estado de cosas podemos tener dos opciones. La primera es despreciar cínicamente al presidente, estamos hablando de Milei, por supuesto, y la segunda es tratar de entender qué modo de gobierno se está implementando y de ahí proponer un incómodo contraataque, me gustó esa palabra, incómodo, otro modo de hacer, sentir y pensar políticamente. Entonces me encantaría que nos puedas explayar ese concepto que está muy bueno. Mira, el problema justamente es que las formas, me parece que hay un reflejo entre intelectuales y la clase política de ser muy despreciativos sobre el gobierno actual, y la verdad que es una fuerza política que ha ganado elecciones y que ha tenido una votación masiva y mayoritaria, con lo cual no es solamente un principio de humildad, sino también convoca una reflexión profunda, y entre otras cosas el fracaso de dispositivos antiguos. Y me parece que la posición de resistencia es una posición que se pone cómodamente en un lugar de lo ya sabido, ¿no? Y me parece que la incomodidad tiene que ver con ir hacia lo que no se sabe. Entonces ir hacia lo que no se sabe, vuelvo al punto anterior, requiere humildad, pero requiere preguntas, y preguntas sobre lo que está pasando en la sociedad, y para que la pregunta se pueda formular, y sobre todo para que alguien te responda a la pregunta tiene que ser genuina y por ende respetuosa. Entonces no se puede señalar de manera despreciativa al otro, porque así no vamos a encontrar ninguna respuesta a la pregunta que nos hacemos. Entonces es un primer punto, a partir del no saber. Me parece que la primera incomodidad es el no saber. El segundo punto es poder hacer las preguntas adecuadas sobre nuestra realidad. Y eso implica, por ejemplo, preguntas que tienen que ver sobre cómo funciona hoy el mundo del trabajo y de la producción. ¿Cuáles son las subjetividades dominantes que hay en nuestra sociedad? Vivimos el año pasado una campaña en la cual se hablaba de la protección de los derechos laborales, y los derechos laborales son un derecho que le corresponde a 8 millones de trabajadores en este país, y tenemos 22 millones de trabajadores en este país. Entonces, cuando se habla de derecho laboral, se habla a 8 millones de personas. Faltan unas 14 millones de personas a las cuales no se les habla. ¿Eso significa que esas personas no quieren tener derecho, que no quieren tener un sistema relativamente estable? No.
pero claramente no es a través de las formas actuales. Ahora, eso es incómodo porque corresponde a otra realidad, ¿entiendes? Entonces, creo que hay que mirar la realidad de frente, y que eso implica deshacerse de algunas fantasías que tiene una parte del mundo intelectual y una parte del mundo político, que piensa una sociedad como les gustaría que fuera y no como es. Sí, coincidimos ampliamente con vos, Alex, especialmente en esto de poder comprender. Y nosotros somos un grupo de filosofía que tenemos de pensamiento que se llama Grupo Spinoza. Y Spinoza es un filósofo que decía justamente eso: no se trata ni de vituperiar, ni de burlarse, sino de tratar de comprender por qué el otro realiza esto. Y lo vimos realmente reflejado en lo que vos estás haciendo y pensando. Y nosotros, en este tema que sacás justamente de los trabajadores con derecho, nos hace pensar, en este primer reportaje no va a ser el primero y el único, creo que te vamos a invitar a otros programas, mientras vas desarrollando más lo que venís explayando. Pero esto de que hablas de los derechos laborales, lo hemos evidenciado en esta realidad que están viviendo los trabajadores estatales. Vos fíjate que muchos trabajadores estatales que trabajaban en oficinas que han significado ampliación de derechos dentro del logo de los gobiernos nacionales populares, pero la mayoría de ellos estaban sin derechos laborales realmente firmes, o sea, con contratos que llevaban 10, 15, 20 años, o sea, con la angustia y la inseguridad de cada año tener que renovar un contrato. No podés tener un trabajador 20 años trabajando en el Estado renovando los contratos cada año. Y así como este es un primer tema a tener en cuenta, o sea, cómo hay ese mensaje del Estado para mucha gente también ha terminado siendo perjudicial para no pensar su realidad. Otra segunda realidad, como vos decías, cuando hablas de Estado, ¿qué significa el Estado para los sectores populares, para los que tienen que recurrir a la salud pública, a la educación pública, a las oficinas públicas muchas veces, y en el marco de un Estado que en algunos momentos se ha ido deteriorando en sus funciones, no encontraron una respuesta? Frente a eso la palabra Estado no les significa nada. Por eso me gustaría que pudieras explayarte en lo que nos queda, en uno de tus primeros puntos que empezás a dar como propuesta, en donde decís que frente a un Estado achicado e introvertido que profundiza la incapacidad actual de la acción pública y la tensión entre provincias y nación, pensar un nuevo Estado que articule con la sociedad, redefina productivamente el pacto federal y no declame su presencia para esconder su impotencia. Porque eso es lo que nosotros sentimos. Hemos hablado a muchos sectores que están marginales, que están sufriendo la realidad de trabajos en negro, de situaciones de injusticia, de problemas de salud, de problemas de educación. Le hemos hablado de un Estado que para ellos no significa nada porque no lo sienten presente. Pero me gustaría que te explayaras en la propuesta. Sí. No, eso es un punto clave, ¿no? Porque finalmente la relación del Estado es una relación esquizofrénica, porque tenés por un lado una defensa de un Estado que finalmente ha perdido su potencia, y por el otro lado gente que quiere destruir un Estado que debería tener más potencia. Entonces estamos ahí atrapados entre esas dos posiciones, ¿no? Sí. Y como siempre es importante ir hacia una tercera posición, que es la construcción de otro tipo de Estado y que corresponda a su potencia real. O sea que efectivamente cuando se habla de un sistema de salud pública se corresponda a una experiencia, ¿no? Si vos hablas de un sistema de salud pública y vivís en provincias, no hay hospitales de alta complejidad, lo que estás haciendo básicamente es insultando al sujeto político. Y eso aguanta un tiempo y después genera enojo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que implica varios puntos. Primero, que toda la estructura estatal que hoy conocemos se construyó sobre la base de la captación del excedente, o sea, los impuestos, en una sociedad industrial. O sea, con gente que paga impuestos sobre una actividad industrial. Hoy la mayoría del capital no se produce a través de la actividad industrial, se produce a través de la actividad financiera, y sobre eso hay muy poco o casi nada de impuestos. Entonces, el impuesto hoy en día está totalmente en crisis. La lógica del impuesto está totalmente en crisis. No estoy hablando ni siquiera de la deslegitimación social del impuesto, estoy hablando del problema de captación del impuesto.
Con lo cual implica generar otro tipo de acuerdos sobre cómo circula el excedente, es un primer punto, o sea, reformar el sistema impositivo, y eso va en todos los planos, en todos los planos de la sociedad, desde la economía popular, las pymes, las grandes empresas, etcétera. Pero también ir viendo cómo puede circular el excedente de otra manera en la sociedad. Tomo un ejemplo. Una forma en que el Estado puede intervenir en la circulación del capital no es solamente los impuestos, puede ser el crédito. Por ejemplo, la mayoría de los productores no tienen acceso al crédito o tienen acceso costosísimo al crédito. Ahora, eso es distribución del excedente también, ¿sí? Eso porque es un ejemplo de otra forma de hacer circular el excedente. Lo segundo tiene que ver con la manera en la cual la sociedad participa en las decisiones del Estado, porque uno de los problemas que tenemos es que cada vez más los funcionarios públicos están alejados de la realidad de los sectores que supuestamente gobiernan. Entonces, las decisiones que toman son decisiones que muchas veces la propia sociedad, con buen tino, critica como decisiones abstractas, alejadas de la realidad, y eso tiene que ver con la manera en la cual se construye una inteligencia colectiva. Es decir, el Estado debería ser un espacio de una inteligencia colectiva. Para que esa inteligencia colectiva pueda operar, implica que los actores sean parte de la decisión. Eso es lo que se llama un Estado coparticipativo, un Estado donde la sociedad está adentro del Estado. Y tomo un ejemplo de un espacio que conocí bien porque tuve la suerte de conducirlo, que es el INAES, donde está codirigido por representantes del sector, es más, con mayoría del sector. Con lo cual todas las decisiones que se toman con información, con consensos, defendiendo intereses del sector y a su vez defendiendo intereses colectivos. Entonces, el Estado, en ese punto, es una inteligencia colectiva que arbitra el conflicto de intereses que puede haber en la sociedad. Es otro concepto de Estado, que un Estado que está ocupado por personas que son profesionales de la política, pero que se han alejado cada vez más de la realidad social y que por ende sus decisiones son no solamente poco legítimas, pero además muchas veces desacertadas. Con lo cual eso no es solamente repensar el Estado, sino repensar la manera en la cual se constituye la clase política. Por eso también funcionan propuestas que son propuestas que se constituyen como antipolíticas. Sí, coincidiendo con vos y profundizando un poco en esto, nosotros hemos venido trabajando hace un tiempo todo este tema del crédito que vos planteás, porque el crédito, solamente orientado al consumo, como fue en parte de nuestros gobiernos nacionales y populares, ha generado también toda una estructura de deuda en los sectores populares, que son los que han adquirido el crédito muchas veces para poder no salirse de esa dinámica del consumo, pero que ha venido erodando la capacidad después de dar respuesta desde su propia capacidad de ingresos. Y el sector financiero, el sector bancario, que es el sector poderoso, que es el que capta el excedente de la renta, sin prestar, sin producir crédito para justamente las actividades realmente productivas y creativas que tienen los sectores populares. Porque la posibilidad de los grupos de la economía popular, de aquellos que se articulan en cooperativas, de acceder al crédito bancario es muy difícil. Y me parece que, como vos decís, que hay que redefinir un poco también nuestro pensamiento político en cuanto a dónde vamos a orientar ese crédito. Quiero ver si en esto coincidís. Y el tema del consumo es un tema profundamente que ha atravesado todos los gobiernos, el periodo de muchos de los 12 años de gobierno, por ejemplo, kirchnerista, donde la orientación al consumo fue muy fuerte en el marco de eso, pero no se trabajó sobre el verdadero uso del capital productivo. Y me parece que nosotros estamos debatiendo mucho en nuestro grupo de pensamiento todo ese tema del valor de uso, valor de cambio, esos conceptos antiguos, pero actualizados a la realidad. Y realmente el consumo ha sido la manifestación más fuerte de que el valor de cambio está por encima del valor de uso. Y eso no ha permitido ver el trabajo que tienen las cooperativas, que tienen los sectores que autoproducen, que le dan a esa materialidad, a esa mercancía, un valor de uso concreto y real que tiene que ver porque pasa con el sostén de sus vidas. Y permitir que ese valor de uso pueda tener en el marco de lo crediticio, creo que vos algo planteás de esto, por lo que suelo ver ahí, por lo que veo en lo poco que planteás, es reorientar el crédito. Reorientar el crédito significa sacarlo del espacio del consumo y del espacio del crédito solamente
a aquellos que especulan desde el marco de las finanzas y orientarlo a producción que pueda ser creativa para generar espacios de comunión y de común, que es muy necesario para salirnos de este atolladero que tenemos. Perdona que me extendí tanto, pero me parecía que si podíamos entrar en diálogo sobre ese concepto de uso y consumo, porque el consumo creo que ha sido uno de los errores básicos, cuando solamente se lo ve como un adquirir bienes sin la posibilidad de un uso adecuado y un uso común, ¿no? A ver, coincido plenamente que hay que repensar el crédito, y usted, un dato que es fundamental, ¿no? En Argentina está entre los 10 últimos países en el mundo en ratio de créditos sobre PBI. Entre los 10 últimos del mundo, ¿no? Cualquier país de América Latina está por encima del 40% de crédito sobre PBI. Y además ese crédito en un 70% de crédito personal y el 30% restante de financiamiento del Estado. Con lo cual, claro, el sistema bancario no tiene que trabajar mucho, digamos, porque esa cosa del agente bancario que recibía un proyecto, lo evaluaba y financiaba una actividad productiva, hoy no existe. O existe muy al margen en relación a la demanda de la economía argentina. Entonces, efectivamente, implica una reorientación del crédito hacia la actividad productiva, una revalorización, por ende, de la actividad productiva. ¿Y eso qué significa en términos estructurales? Es desfinanciarizar el crédito. Es decir, que el crédito no sea parte de un negocio financiero como lo es ahora, porque el consumo finalmente terminó entrando en circuito financiero porque en gran medida los consumidores pagan tasas de intereses usurarias en Argentina, son las tasas de intereses más altas del mundo, y no participa de la creación de riqueza. Entonces ahí yo creo que hay un gran tema, que aparte creo que es uno de los temas que podría unir a casi todos los argentinos, porque no hay una sola persona que te lleve adelante una actividad productiva que no padezca el problema del crédito. Y eso implica, si vos tirás de ese violín, otra concepción del excedente, es decir, que vivimos en una sociedad que lleva el excedente al negocio financiero, y hay que llevar una sociedad que lleva el excedente a su transformación en actividad productiva. Eso es crear riqueza. Lo otro es crear dinero, no es crear riqueza, es otra cosa. Sí, perfectamente. Y eso no nos permite identificar el cambio que ha habido en los mundos del trabajo, porque al no percibir que el empleo asalariado está un poco en retroceso en muchos lugares, no solamente en la Argentina, en todos los lugares del mundo, y todo lo que es la economía popular, lo que surge por los márgenes de esto, al no tener una orientación del crédito orientado a toda esa nueva capacidad creativa, no nos permite visualizar la riqueza del nuevo mundo de trabajo para que realmente enriquezca la posibilidad del empleo. Bueno, Alex, para finalizar, porque estamos ya sobre el horario, digamos, la verdad que la charla es súper interesante y te tendríamos horas hablando. Yo quería finalizar, obviamente voy a dejar a Gerardo que también finalice, si quiere. Te quería hacer una última pregunta, si lo podemos hacer corto, obviamente. Hoy estábamos hablando de Deleuze, un texto de él, y estábamos hablando lo difícil que es ser un hombre libre, una persona libre hoy en día, ¿no es cierto? Entonces vos hablas de que liberarse es encontrar un camino y que no es una tarea sencilla. ¿Cómo podemos empezar a ese camino? ¿Cómo puede ser el primer paso para hacer ese camino y que no haya esa sensación de envenenamiento que vos hablas? Hola, hola. Hola. Se nos fue el invitado. Hola, hola. 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 ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. ¿Escuchaste la pregunta de Aldana o no? Sí, escuché. Gracias. No, le decía, el otro día en una pared veía un graffiti que decía: la libertad es no desear el deseo del amo, ¿no? Entonces hay un problema, efectivamente, en nuestra sociedad, que es una sociedad que tiene mucho miedo. Con lo cual es muy difícil construir una posición de libertad en una situación de miedo. Y los miedos son múltiples, digamos, de miedos económicos, miedos políticos, medios societales. Entonces hay algo que es fundamental, que es construcción de colectivos que permitan la construcción de deseos propios
que construyan horizontes sin miedo. Y eso es el liberarse, básicamente. Es la identificación del deseo propio sin miedo. Realmente le has dado el cierre al programa, Alex, porque arrancamos con un texto de Deleuze que dice prácticamente lo mismo que decís vos en un diálogo con Claude Pernet, el tema del miedo, la angustia, lo que esta sociedad está padeciendo y la necesidad de potenciar el propio deseo con el otro. Y bueno, te agradecemos mucho porque nos diste la posibilidad del cierre con tus propias palabras. Alex, bueno, gracias a ustedes. Vas a ser un invitado seguido del programa si podemos y seguir charlando con aquellos que estamos tratando de pensar cómo salir juntos y en común, construyendo un cuerpo común de esto que nos está ocurriendo y que va más allá de la resistencia, como planteás vos, y que tiene que ver con la construcción de espacios de común. Muchas gracias, Alex. Y bueno. Muchas gracias. Gracias, Alex. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Gerardo, siguen los mensajes. Así que Armando Damiano, un gran saludo. Y también queremos agradecer a Sole, que nos hizo el aguante desde el primer día, a Valentín y a Nico, que nos vino a visitar también. Así que bueno, y a toda la audiencia, y ojalá que se sigan sumando. Bueno, esperamos el próximo jueves ya. Después vamos a develar de qué vamos a hablar el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Gracias.